la importancia del órgano de gobierno en los sistemas de gestión antisoborno. CMD Certification es un organismo de certificación de la norma ISO 37001, con acreditación de ONAC, válida en América por el acuerdo suscrito con IAC. Además es organismo reportante a IAF, en la base de datos global de organizaciones certificadas con la norma ISO 37001. La norma ISO 37001 versión 2016 define al órgano de gobierno como el grupo que en última instancia, tiene la responsabilidad y autoridad sobre las actividades, la gobernabilidad y las políticas de una organización. Es el ente al que la alta dirección debe informar y rendir cuentas. En la mayoría de las organizaciones, este órgano suele ser una junta directiva o un comité de control, cuya responsabilidad principal es supervisar las actividades generales de la organización o entidad, incluyendo el sistema de gestión antisoborno. Sin embargo, el órgano de gobierno no gestiona las operaciones diarias. Esta función recae en la dirección ejecutiva, como el CEO. Con respecto al sistema de gestión antisoborno, el órgano de gobierno debe estar bien informado sobre su contenido y operación, y ejercer una supervisión razonable para garantizar su adecuación, eficacia y correcta implementación. De manera periódica, debe recibir informes sobre el desempeño del sistema, ya sea a través de la revisión por parte de la dirección o de un comité especializado, como el Comité de Auditoría. En este contexto, la función de cumplimiento antisoborno, o el oficial responsable de dicha función, debe tener acceso directo al órgano de gobierno para reportar información crítica sobre el sistema. Cuando existe un órgano de gobierno en la organización, este debe demostrar liderazgo y compromiso con el sistema de gestión antisoborno a través de las siguientes acciones. 1. Aprobar la política antisoborno de la organización. 2. Asegurar que la estrategia de la organización y la política antisoborno estén alineadas. 3. Recibir y revisar información periódicamente sobre el contenido y funcionamiento del sistema de gestión antisoborno. 4. Garantizar que se asignen los recursos necesarios y adecuados para la operación del sistema. 5. Supervisar razonablemente la implementación y eficacia del sistema por parte de la alta dirección. 6. Asegurarse de la comprensión, cumplimiento y aplicación de los requisitos del sistema de gestión antisoborno en el marco de sus responsabilidades. 7. Emitir declaraciones periódicas, proporcionales a los riesgos de soborno identificados, confirmando el cumplimiento con la política antisoborno. 8. Revisar de manera continua el sistema de gestión antisoborno, basándose en los reportes de la alta dirección, la función de cumplimiento antisoborno y cualquier otra información relevante. Además, el órgano de gobierno puede tener la responsabilidad de definir la selección y frecuencia de las auditorías necesarias para asegurar la independencia y enfoque en las áreas de mayor riesgo de soborno. También tiene el derecho de acceder a todos los informes y resultados de las auditorías, y exigir que cualquier hallazgo relacionado con riesgos significativos o materiales de soborno sea reportado inmediatamente tras la finalización de la auditoría. El valor de una certificación está en la eficacia del sistema de gestión. CMD Certification. Más allá de la norma, donde la verdad y la excelencia se unen. Beyond standards, where truth and excellence unite. Hola, un cordial saludo. Estamos muy felices que puedan ustedes escuchar esta breve explicación de los roles y responsabilidades que tiene el órgano de gobierno en el impacto, en la eficacia de un sistema de gestión antisoborno en una organización. Mi nombre es Alberto Guevara Valencia, soy el gerente general y representante legal del organismo de evaluación de la conformidad CMD Certification. Tenemos acreditación para la norma ISO 37001, por supuesto, y somos organismo certificador de diversas normas relacionadas con la sostenibilidad, la gobernanza y asuntos ambientales, es decir, en el marco ESG que hoy en el mundo pues tanto se requiere. La certificación de los sistemas de gestión antisoborno son pues para nosotros uno de los puntos fuertes y una de nuestras pasiones. Bien, antes de hacerles un resumen de esas responsabilidades que tienen en el marco del órgano de gobierno de una organización,
Quiero presentarles de una manera muy breve cuál es este concepto que se aborda en la norma internacional ISO 37001. Lo primero, y como les mencionaba, las estrategias ESG en el mundo o ASG en español, ambiente, sociedad, responsabilidad social y gobernanza, son las estrategias priorizadas en términos del desarrollo. Son asuntos críticos, esenciales para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, para poder lograr, por supuesto, tener un planeta con esa capacidad que todos necesitamos. La sostenibilidad no es solamente un tema ambiental, la sostenibilidad es un asunto integral, es un asunto que aborda muchos temas. Cuando la Organización de las Naciones Unidas se sentó a analizar los fenómenos que impiden o retrasan la capacidad de desarrollo de los países, todo esto previo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, les hablo de la década de 1980. Naciones Unidas encontró que habían una serie de asuntos sumamente críticos que estaban inhibiendo, impidiendo, retrasando el desarrollo de los países. El daño ambiental desde esa época se identificó con toda claridad y la corrupción se identificó como uno de los principales asuntos que afecta la capacidad. ¿Qué pasa con la corrupción? Que la definición que manejamos en el mundo no es una definición unificada. No hay, digamos, una definición establecida de manera global, sino que diversas instituciones han publicado sus propias definiciones, generando pues un poco de confusión. Esta definición que ven ustedes aquí es quizá la más común, es la del Banco Mundial, la de Transparencia Internacional, en la que se dice que la corrupción es todo acto que se da por el uso indebido del poder y que conlleva a que alguien se apropie de los recursos públicos o que se apropie indebidamente de los recursos de un tercero. Y entonces, cuando empezamos a estudiar el fenómeno de la corrupción, nos dimos cuenta que tiene múltiples problemas, tiene un sinnúmero de, de problemas muy complejos de resolver. El primero es que no obedece a un proceso, obedece a un sistema, pero no obedece a un proceso. Es decir, no tiene unas etapas secuenciales claramente definidas, normalizadas, estructuradas, que al conocerlas pudiéramos establecerle pues, los mecanismos de control o los mecanismos de eliminación. Es decir, que el funcionamiento de la corrupción va cambiando en la medida que pasa el tiempo, se va actualizando, va mejorando, va haciendo uso de la mejor información disponible, va haciendo uso del aprendizaje, es decir, usa los mejores modelos que nosotros tenemos para el management, pero lo usa en torno a apropiarse de recursos de forma indebida. Y cuando esa apropiación de recursos de forma indebida ocurre como está ocurriendo hoy en el planeta, pues los daños son absolutamente evidentes y catastróficos. Las cifras de la corrupción pueden estar del orden del 5% del Producto Interno Bruto Global. Esa cantidad de dinero es suficiente para alimentar a toda la población mundial 2,5 veces. Sin embargo, hoy el 75% de la población global carece de una alimentación mínima, balanceada. Ese 5% del Producto Interno Bruto global sería capaz de resolver el problema de vivienda para toda la población que habitamos hoy el planeta. Sin embargo, los déficits de vivienda, educación, lo que llamamos pobreza multidimensional, están excediendo hace muchos años las metas razonables. Es decir, la corrupción se está apropiando de lo básico, está matando personas, está acabando con sociedades. Y entonces, la lucha contra la corrupción debe ser una bandera, pero la principal dificultad es que ni siquiera entendemos cómo funciona.
Cuando empezamos a entender algunas formas de su operación y empezamos a establecerle mecanismos, rápidamente nos genera métodos alternos, rápidamente empieza a generar formas diferentes, es decir, va mutando en el tiempo. Y esa mutación pues hace que para nosotros sea mucho más difícil contrarrestarla porque vamos un paso atrás. Cuando logramos descifrarlo, pues ya pasado por allí, a lo mejor ya está pensando en una forma nueva de operación. En todo ese debate global se ha venido planteando en los últimos años y cómo abordarla. Entonces, la OCDE, participando también en este proceso, junto con otras organizaciones internacionales, incluido pues el Banco Mundial, Transparencia Internacional, OCDE, Cámara de Comercio Internacional, el Fondo Monetario Internacional, han venido trabajando muy de la mano tratando de combatir todos estos fenómenos. Y los estudios científicos recientes nos están mostrando que quizá a partir de la analítica de datos y quizá a partir de la inteligencia artificial, y bueno, tanto la inteligencia artificial, pero sí las máquinas de aprendizaje autónomo, vamos a ser capaces de poder identificar y de poder pronosticar a futuro cuáles son esas formas de corrupción y a lo mejor los grados de eficacia se incrementen un poco, pero todavía nos falta un poco de tiempo para lograr ese grado de desarrollo. Y bueno, hoy el mundo sigue trabajando en torno a esto. Quienes estamos trabajando en estos asuntos, yo en lo particular, pues hago parte de dos grupos de investigación en universidades. No tenemos mucho presupuesto de investigación, pero hacemos lo que humanamente somos capaces. Ojalá pudiéramos alrededor del mundo tener un poco más de investigación en estos temas para que logremos aprovechar la tecnología y ser capaces realmente de combatir este flagelo que quita vidas, quita felicidad y le quita lo básico a los seres humanos. Entonces, la OCDE, en una de estas reuniones, decía, hay una estrategia milenaria del arte de la guerra en la que se dice que cuando hay un enemigo muy poderoso, una buena forma de combatirlo es encerrándolo, es metiéndolo en un círculo de tal manera que yo le evite que le ingresen alimentos, medicinas, en general recursos, le limito las comunicaciones. Y entonces proponía la OCDE que la forma de cerrarle las puertas a la corrupción, la forma de encerrarla, es estudiando la anatomía de la corrupción. Y entonces la anatomía nos permitió encontrar que existen cuatro puertas que le dan acceso a la corrupción. La primera puerta es la decisión consciente, premeditada, con intención que tiene una persona. El problema está, los estudios recientes en las neurociencias nos demuestran que no hay personas corruptas. Hay personas honestas que eventualmente actúan de manera corrupta. Y esto se da cuando, basado por supuesto en múltiples teorías del comportamiento criminal, esto se da y hay una hipótesis muy reconocida de Cressy. Cressy formulaba que todas las personas tenemos un nivel de tolerancia a la autojustificación. Nos damos permiso de hacer o no ciertas actividades, pero tenemos unos límites de autojustificación. Entre más bajo el límite, pues más nos damos permiso de hacer actividades indebidas, pudiendo ser algo tan simple como comer algo que sé que me cae mal, comer algo que va en contra de mi salud, hasta darme permiso de apropiarme de recursos que no son míos. Entonces, esa barrera ética que está íntimamente asociada a esa capacidad de autojustificación es una característica de las personas que se forma en la primera infancia, en los primeros 5 años, y luego empieza a dar bandazos en función del entorno social en el cual nos movamos. Entonces, quien tiene una alta autojustificación, es decir, se permite a sí mismo tomar
o emprender acciones indebidas. Y le coinciden otros dos elementos simultáneamente, la necesidad y la oportunidad. Cuando coinciden los tres, se materializa el hecho de corrupción. Entonces, claro, depende del momento de vida de la persona, depende de su autojustificación, depende de que tenga una necesidad y depende de que encuentre la oportunidad. Pero el resto del tiempo no es una persona corrupta, es una persona honesta. Esa es una de las barreras más fuertes de combatir la corrupción, porque es que ni siquiera podemos identificar rasgos de personas que significativamente nos permitan evaluar si son mucho más proclives a la corrupción o no. Entonces, bueno, lo que se hace alrededor del mundo es generar un castigo ejemplarizante. Yo los invito a que estudien un poco el caso Singapur. Singapur en 15 años pasó de ser uno de los países con mayor percepción de corrupción, los índices de transparencia internacional, pasó de los últimos vergonzosos puestos a hoy estar en los primeros lugares. Y eso fue un tema de política de Estado, eso fue un tema claro, tiene represión, por supuesto, tiene un componente cultural realizado de una forma demasiado fuerte, pues demasiado dura, pero con demostración de eficacia. Eso pues fundamentalmente es el endurecimiento de penas, un fortalecimiento de la justicia y bueno, se supone que los países en el mundo trabajan en ello. Segundo es cuando a una persona se le induce mediante un engaño para que haga parte de la corrupción sin tener la intención. Eso los abogados le dicen culpa. El primero es el dolo, el anterior. Pero con culpa igual sigo teniendo responsabilidad, porque no preví lo previsible. Lo que se hace hoy en los países del mundo por recomendaciones de OCDE, de Naciones Unidas, es fortalecer mucho la competencia de las personas para que no sea tan fácil que sean engañados. Tercero, la inducción a cometer el acto indebido que facilite la corrupción a través de una amenaza o la extorsión. En esto es uno de los más difíciles, pero los países han avanzado mucho en los mecanismos de denuncia, de protección al denunciante. Es bien importante que haya unos fuertes mecanismos de protección al denunciante y un fortalecimiento de la justicia. Pero nos queda el soborno. Y entonces, cuando se hicieron estos primeros análisis, se concluyó que la definición más común de soborno en el mundo abarca la corrupción, o sea, es un tipo de corrupción, es una forma de corrupción. Lo que la OCDE propuso fue desliguémoslo, dividamos el concepto de soborno y entonces ya les mostraré esa definición. Si logramos nosotros que el soborno sea solamente el acto de ofrecer o de prometer o de entregar o de solicitar o de aceptar cualquier tipo de dádiva sin que se cometa el delito, sin que se materialice el daño, simplemente el hecho de ofrecer, si a eso lo denominamos soborno, pues entonces al hacer ese corte, desligarlo de la corrupción, vamos a tener un mayor grado de eficacia, pues porque si logramos combatir el hecho que induce a través del ofrecimiento, la promesa, la entrega de dádivas o beneficios, incluso no financieros, pues vamos a cerrar la cuarta puerta de la corrupción. Y ahí se centra la norma ISO 37001. Entonces, ¿qué hace la norma ISO 37001? Esta norma busca varias cosas. Primero, que la organización, voy a usar un término que no es jurídicamente o legalmente apropiado. Por favor, entiéndanmelo en el contexto. Lo que busca la norma ISO 37001 es tipificar como delito dentro de la organización el hecho de ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar cualquier tipo de beneficio. No importa si el otro lo recibió o no. No importa si eso condujo a un daño, si eso condujo a un delito o a un acto de corrupción. Fíjense que la mayoría de los delitos atribuibles a las personas jurídicas pueden provenir del soborno. Quien hace un lavado de activos, quien financia el terrorismo, quien
facilita o ejecuta a través de los canales legales de una organización, por ejemplo, el tráfico de órganos, el tráfico de personas, la esclavización de personas. Todos esos delitos que se pueden cometer en nombre de una persona jurídica pueden estar antecedidos de un soborno o cualquiera de las otras tres fuentes de comisión del delito. Entonces, si logramos hacer esa clara división, vamos a ser mucho más eficaces. Entonces, lo primero es criminalice dentro de la organización el acto de soborno. ¿Y qué es eso de tipificar o de criminalizar? Bueno, ese es el concepto en el que se basa la norma ISO 37001. En muchos países ni siquiera existe en sus códigos penales, ni siquiera existe el delito de soborno. O de existir el delito de soborno, se encuentra claramente sesgado u orientado hacia algún tipo penal muy específico. Por ejemplo, el soborno que se hace en un proceso judicial, cuando a un testigo se le hace un ofrecimiento para que cambie su declaración u omita parte de la declaración con el fin de favorecer indebidamente a un imputado. O el soborno en un proceso electoral, por ejemplo, cuando a través de dádivas o promesas o regalos se induce a una persona que deposita su voto por un candidato en particular. Esos son tipos de soborno, pero en muchas legislaciones del mundo, pues ni siquiera existen otras formas de soborno tipificadas como delito. Existen en muchos países las diversas formas de cohecho. El cohecho cuando el particular le hace un ofrecimiento al servidor público, pero en el cohecho debe haber un servidor público. O la concusión cuando es el servidor público quien a través de solicitudes, constreñimientos, solicitudes un poco pues más a la fuerza, invita poco amigablemente al particular a que le haga un ofrecimiento, le entregue algún tipo de bonificación o beneficio por efectos de hacer su trabajo. Pero fíjense que en el cohecho y en la concusión debe haber un servidor público. Y además, en muchos países del mundo, la interpretación desde el ámbito penal es que el delito del cohecho, la concusión o el mismo soborno se tipifican cuando el daño ocurre, no con el simple ofrecimiento. Eso podría ser visto por allá como una tentativa. Entonces ya nos metemos es en un ámbito demasiado complejo y por eso la solución de que cada organización de manera voluntaria establezca que el acto de ofrecer, prometer, entregar o solicitar o aceptar dádivas se convierte en un acto objeto de acción disciplinaria, es una decisión propia de la organización, es una decisión autónoma que debe ser aprobada por el órgano de gobierno. Esa es la importancia y quizá una de las más importantes funciones que tienen ustedes como órgano de gobierno en sus organizaciones, porque son ustedes quienes aprueban la modificación del reglamento interno, son ustedes quienes aprueban la incorporación dentro de la autorregulación, la incorporación dentro de todo el esquema disciplinario de la organización para que el acto de ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar sea considerado como una acción disciplinable, mediante la cual se puede dar por terminado un contrato de trabajo de manera unilateral. Es más, se puede dar por terminado un contrato de prestación de servicios, un contrato civil, un contrato de cualquier tipo de modalidad de carácter comercial, cualquiera que sea el objeto del contrato. Esto debe ser una causal de terminación unilateral, porque para la organización esto es algo así como un delito, sin importar que en la legislación lo sea. Ese es el reto. Cuando se planteó esto, entonces, claro, OCDE y Naciones Unidas dijeron es muy difícil que la legislación aborde esto en los países. Es una maravillosa estrategia, pero la mejor forma es que se haga de manera voluntaria. Por eso es una norma ISO. Las normas ISO son de aplicación voluntaria. Las normas ISO no son parte del marco legal en ninguna parte del mundo. La decisión de hacer implementación y posterior certificación
de una norma ISO es una decisión voluntaria de las organizaciones que implica, como lo muestra este grafiquito, que hay que mirar el contexto de operación, hay que mirar el propósito, la misión, la visión de la organización, todo el esquema estratégico, tener claramente unos objetivos antisoborno y mirar grupos de interés, todos los grupos de interés, para entrar a mirar sobre cuáles actividades específicamente la organización debe hacer aplicación de todos los controles antisoborno. Y ese alcance también es objeto de conocimiento y puede el órgano de gobierno sugerir o establecer o dar lineamientos para los mínimos del alcance que se deberían incorporar. ¿Para qué sirve esto? Mejora la reputación. La reputación es muy subvalorada. La reputación se subvalora porque es un asunto subjetivo. Por supuesto que es subjetivo, es la opinión de una persona. Pero la opinión de una persona es capaz de acabar o de destruir una organización. Cuando muchas personas opinan que un producto fue elaborado por niños en condiciones de esclavitud y que hay una especie de maltrato y que han muerto yo no sé cuántos niños fabricando ese producto, pero nadie es testigo de eso y no hay una sola evidencia de eso, pero simplemente el run run de las redes sociales, el voz a voz, las incluso noticias falsas, hacen que los proveedores de ese producto no vuelvan a vender ni uno. Entonces, no le quitemos la importancia que tiene lo reputacional en las organizaciones. Es un asunto objeto de administración, incluso es un tema sumamente importante. Pero bueno, digamos que si nos salimos solo de eso, que siendo importante, pues depende mucho de la opinión de terceros. Hay un asunto sumamente clave y es que un sistema de gestión antisoborno mejora el compromiso de las personas, porque nada mejor que yo trabajar en una organización que cumplimos con todo nuestro marco y que somos respetuosos de la ley y así somos reconocidos. Quienes de ustedes tienen hijos, hijas, saben el gusto que da contarle a sus hijos y a sus hijas que uno trabaja en una organización donde hay un inmenso respeto por los derechos humanos y hay un inmenso respeto por la ley. Se mejoran las relaciones con los socios de negocios porque las reglas están claras. Aquí no hay negociaciones por debajo de la mesa, aquí no hay asuntos no previstos, aquí no hay temas que me van a hacer tener un doble relacionamiento, uno que es el del contrato y otro es el del pacto que hicimos ilegalmente por allá en un restaurante, sino que los asuntos están claramente definidos y las cosas son como se negociaron y me permiten hacer mi planificación y ejecución. Se reduce el riesgo penal, porque abordando el riesgo de soborno, estamos de una vez identificando todos los posibles hechos que podrían inducir a un delito posterior, o sea, solo gestionando el soborno. De esa manera estoy reduciendo la probabilidad de que posteriormente ocurran delitos o actos de corrupción. Y entonces estoy previendo lo previsible. Esto no solo el dolo, sino la culpa se ve claramente controlada pues porque estoy previendo lo previsible y estoy haciendo aquellas cosas que debo hacer para poder tener los mejores resultados. Esto incrementa las utilidades de las organizaciones, se llegan a mejores negociaciones con los clientes cuando hay un ambiente de confianza, tranquilidad, además cuando no hay gastos por ahí ocultos que complejizan mucho la operación. Además, hace un cambio cultural dentro de las organizaciones que permite que la estrategia y la visión a futuro de la organización se haga dentro de ese marco. Bien, en ese orden de ideas, la norma ISO 37001 es una norma diseñada expresamente para la prevención, la detección, la investigación y sanción de cualquier acto de soborno. Me atrevería yo a afirmar que el 90% es prevención y el otro 10% es atención. Difícilmente se identifican todos los actos de soborno que ocurren en una organización, pero el trabajo que se hace con esta norma permite mejorar culturalmente a la organización, es decir,
las formas de comportamiento de las personas en la organización empiezan a tener pues un estilo diferente y esas prácticas de soborno empiezan a no tener cabida realmente por asuntos culturales y obviamente por los controles que se establecen, pero es un tema que se tardará unos años y en esos años, cuando hayamos erradicado el soborno, pueden pasar años. Se sorprenderían ustedes, hay empresas certificadas, por supuesto, que hay empresas certificadas en las que se detectan casos de soborno, y siguen certificadas, no porque haya una tolerancia al soborno. Cero tolerancia al soborno, esto no se tolera, ni siquiera el de medio milímetro, el de medio centavo, el de la milésima de centavo, ese no se acepta, no se acepta ningún soborno. Pero si yo no lo detecto, si yo no lo detecto, pues es muy difícil que yo pueda controlarlo en su totalidad. Es de muy difícil detección. Por eso, cuando se detectan hechos de soborno, las organizaciones han de ser implacables. Y nosotros, como organismo certificador, abordamos uno a uno los casos de soborno detectados y miramos todas las investigaciones y todas las acciones que se tomaron en la organización y todas deben ser implacables. Pero también somos muy exigentes en visualizar cómo son los mecanismos de prevención y de la gestión del riesgo. O sea que esto se trata pues de un modelo de aplicación continua en el que esperamos que paulatinamente, en el transcurrir de unos años, culturalmente los cambios sean bien significativos. Pero esta norma no está escrita ni para el fraude, ni para los delitos relacionados con la libre competencia o con el derecho al consumo, cartelización, monopolio, competencia desleal, tampoco para el lavado de dinero, lavado de activos o cualquier otra práctica corrupta. Sin embargo, pues el modelo de riesgos podría servir. De hecho, la mayoría de modelos de prevención de este tipo de asuntos pues se basan en riesgos. Pero la norma ISO 37001 está expresamente diseñada y establecida para el soborno, de acuerdo con la estrategia que acabo de citarles. Miremos esta definición. El soborno es ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar. ¿Qué cosa? Una ventaja indebida de cualquier valor, que incluso puede ser no financiero, puede ser un favor, directo o indirectamente, no importa quiénes participen, independientemente de su ubicación, en violación de la ley aplicable. ¿Cuál ley? La que establezca la organización, la que establezca el marco administrativo, el marco disciplinario que establezca la organización. Y por supuesto, si hay algo en la legislación del país, pues por supuesto que es aplicable, por supuesto que sí. También sería soborno el acto de ofrecer si la ley, si la legislación en cada uno de nuestros países así lo aborda. Estoy hablando de manera general, puesto que hay muchos países donde el simple hecho de ofrecer no es un delito. Aquí debe ser para nosotros. Y se usa como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el logro de las obligaciones de ella. Fíjense que esta definición no incluye el daño, ni la corrupción, ni la pérdida, ni el deterioro, es simplemente el acto de ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar, obviamente en un marco de la prohibición de la organización, porque me explico. Si hace poco en una entidad bancaria nos preguntaban, hay un cliente, es un señor que tiene 85 años de edad, todos los días viene caminando a saludarnos y nos regala unos chocolates. Y él cada mes viene y le entregamos una parte de su mesada, de su pensión de jubilación, y él viene y nos regala el dulcecito. Y todos estamos muy atentos, pues, que no se le vayan a robar su platica y que incluso el vigilante lo mira, que se vaya y se suba al carro en el que llegó. Esa entrega de ese dulcecito, ¿es acaso un soborno? Entonces la respuesta es, está prohibido,
está prohibido dentro del régimen de regalos, obsequios, donaciones y cualquier otro tipo de amabilidades, hospitalidades para con la organización. Si está prohibido, pues es porque representa un riesgo de soborno. Pero si no está prohibido y efectivamente desde una lógica de la razonabilidad, eso no es un soborno, pues no lo es. Ah, entonces al gerente del banco le llegan con una botella de whisky de 25 años en diciembre. ¿Ese es acaso un soborno? Bueno, pues resulta que esa botella de whisky tiene un valor comercial significativo. Y entonces, a ojos de cualquier persona, en términos de su percepción, el valor significativo que tiene ese regalo sí puede ser percibido por alguien como un soborno. Y al ser percibido por alguien como un soborno, pues debería ser objeto de prohibición y en consecuencia sí es un soborno. Ah, entonces, ¿quién lo define? La organización. Hay organizaciones donde han llegado al tope de decir cero regalos, ni siquiera el dulcecito, porque estamos es en cambio cultural. Y entonces habrá que buscar la forma de que pues, el adulto mayor de 85 años no se sienta ofendido y simplemente le reciban su regalito y van y lo ponen en en un frasquito para que los demás puedan usarlo, o lo rifan, o bueno. Pero miren el grado al que tenemos que llegar. Finalmente es definir al interior de nuestra organización pues, todas las características de estos hechos para que sean tipificados a manera de software. ¿Qué es importante entonces? Que tengan ustedes absoluta claridad. La alta dirección, pues que es el grupo de personas pues, que toma las decisiones, bueno, dirige y controla la organización, siguen los lineamientos del órgano de gobierno. Ahora, hay organizaciones donde no hay expresamente un órgano de gobierno, no hay una junta directiva, no hay un mecanismo de estos, un comité como tal, una junta de accionistas, por ejemplo. Entonces, en ausencia del órgano de gobierno, todas las responsabilidades de ISO 37001 para el órgano de gobierno las debe asumir la alta dirección. O sea, hay que tener claramente delimitado esto. En las organizaciones donde está el órgano de gobierno, por supuesto que hay que separar claramente esas funciones. Mm, la alta dirección es quien debe definir una política antisoborno. Y lo primero que pide la norma ISO 37001 frente a su política es la prohibición expresa del soborno. Capítulo 5.2 de la norma ISO 37001. Luego, para la contratación de personas, se dice que la organización le debe notificar a las personas de la prohibición expresa del soborno y cómo esto entra a ser parte de la reglamentación de la organización. Para con socios de negocios en general, cualquier tipo de cliente, proveedor, hay que notificarle incluso en los idiomas que ellos hablen cuáles son las directrices que hemos dado frente al soborno y cómo digamos, un hecho demostrado después de una debida investigación, por supuesto, respetando el debido proceso, cómo la demostración expresa posterior a una investigación independiente, objetiva, cuidadosa, puede llegar a determinar que sí se cometió un acto de soborno, lo cual constituye de manera clara una violación a la política y a la autorregulación de la organización, y eso pues puede dar por terminado el contrato. El órgano de gobierno como tal tiene la obligación de aprobar esa política antisoborno. O sea, debe haber una aprobación desde, desde el más alto nivel para que esto quede claramente establecido dentro de la organización. Y también debe el órgano de gobierno asegurarse que toda la estrategia de la organización, todos los planes estratégicos, todas las actividades que se desarrollan, se hagan en el marco de la política antisoborno.
Hay que estar atentos como órgano de gobierno a toda la información que proviene tanto de la alta dirección como de un oficial antisoborno. El oficial antisoborno es algo así como una figura del oficial de cumplimiento. Lo que pasa es que, pues al no ser el soborno técnicamente un delito, pues el nombre oficial de cumplimiento no es tan preciso. Pero si se llama oficial de cumplimiento antisoborno, pues es correcto. Y si solo se llama oficial antisoborno, también es correcto. Es simplemente un asunto de denominación. Entonces, desde la alta dirección y desde la figura del oficial o la oficial antisoborno, el órgano de gobierno debe estar muy atento a recibir y revisar todo tipo de información relacionada con el sistema de gestión antisoborno. Debe el órgano de gobierno solicitarle a la alta dirección de manera formal, de manera continua, como parte de su ejercicio, solicitarle que adjudique y que asigne recursos para el establecimiento de todos los controles de este sistema de gestión antisoborno. Y debe hacer una supervisión razonable a través de un comité, por ejemplo. Debe haber una supervisión razonable sobre la aplicación continua, sobre la capacidad de alcanzar los objetivos de este sistema de gestión antisoborno. Es sumamente importante. Mm, Muy bien. Esa función antisoborno, que puede ser una o varias personas, debe tener un canal directo de comunicaciones con el órgano de gobierno. Eso es un requisito fundamental de todos los oficiales de cumplimiento, pero es un requisito clave dentro de la norma ISO 37001. Y de hecho, una de las responsabilidades expresas que tiene esa función antisoborno, oficial antisoborno, es informar sobre los resultados, no sobre las acciones que se estén tomando, sino los resultados que tenga el sistema de gestión antisoborno, de tal manera que puedan estar al tanto sobre la eficacia de la gestión del riesgo, sobre la capacidad de cumplir realmente con todos los objetivos que se ha trazado la organización. Esa pues, estimados miembros de órgano de gobierno, son sus principales responsabilidades. Es muy importante entender un poco el lenguaje típico de las normas ISO. Hay algunos términos ahí que tienen una denominación diferente a los términos habituales. Eh, lo que nunca cambiará es que hay cero tolerancia al soborno. Eso jamás va a cambiar. O sea, no hay interpretación alguna que diga que sí toleramos algún soborno. No. Cero tolerancia al soborno. Cero. No hay ningún tipo de tolerancia al soborno. No hay ninguna excepción a la cero tolerancia al soborno. Ya me encontrarán ustedes que hay unos tecnicismos pues en la norma. Por ejemplo, que el riesgo, normalmente el riesgo que se analiza en la norma ISO 37001 es lo que técnicamente llamamos riesgo emergente. El riesgo emergente se ha venido estudiando por muchos años y es aquel riesgo atípico, es el riesgo pues, que se sale como de lo que yo sé. Entonces, si yo voy a hacer un análisis de riesgos de algo que yo conozco, al yo mirar las condiciones específicas de operación de ese algo, pero sobre la base de mi experiencia, yo fácilmente puedo intuir o puedo deducir que hay unos riesgos basados en el conocimiento. Pero es un tema pues, casi que previsible. Es incierto, pero es previsible. En el caso del soborno, nos vamos mucho más es al riesgo emergente. Hay una norma ISO muy interesante que se publicó en 2023, es la norma ISO 31050. Es una especificación técnica, no es una norma certificable, es apenas una orientación para el riesgo emergente. Y entonces se define el riesgo emergente como aquel riesgo que no es fácilmente identificable, que no es evidente, pues que no es tan fácilmente predecible y que depende mucho de las condiciones del contexto. Entonces, al abordar
la norma ISO 37001 más el concepto del riesgo emergente, porque son asuntos que ni siquiera sabemos si eso va a pasar. Entonces vamos a utilizar por ahí algunos tecnicismos como el nivel de riesgo. Entonces, el riesgo siempre lo vamos a orientar a un objetivo. O sea que el soborno en sí mismo no es un riesgo. Hay un hecho de soborno que tiene un riesgo para la organización. Y ese riesgo, como tal, derivado del posible hecho de soborno, es el que calificamos. Entonces se obtiene una puntuación y esa puntuación la comparamos con un valor que ese valor delimita razonablemente cuándo conviene intervenir sobre esos supuestos. Entonces, algunas personas esto lo entienden como que, o sea que no a todos los posibles sobornos hay que generarle unas acciones de control. Es cierto, claro, porque la organización es posible que ya tenga controladas con sus buenas prácticas de sus sistemas de control, de sus propios sistemas de cumplimiento, en general, por las buenas prácticas administrativas, es posible que ya tengan una serie de acciones y controles que de paso sirven para contrarrestar el soborno. Todo eso es súper importante. Y entonces cuando el inventario de controles me hace concluir que un hecho de soborno analizado a futuro como el posible daño que nos puede causar no tiene un nivel que excede el límite a partir del cual se hacen necesarios nuevos controles, pues basta con que sigamos operando con los controles existentes. Claro, el sistema de gestión antisoborno debe asegurar que esos controles sigan existiendo. El órgano de gobierno puede preguntar periódicamente los resultados de las auditorías, por ejemplo, y preguntar qué dijo la auditoría con respecto al mantenimiento de esos controles existentes, porque esos controles son los que, según el análisis, son los que nos tienen el tema pues en un nivel de riesgo bajo y entonces podemos tener cierta tranquilidad, pero van a encontrarse pues ese tipo de casos, en cada organización lo denominan distinto, pero hay un valor en el cual esos eventos previstos a futuro, basados en incertidumbres, me determinan la necesidad o me activan la razonabilidad de emprender nuevas acciones. Y eso es lo que hace pues que nuestro sistema de gestión sea muy dinámico. Esas interpretaciones jamás se entenderán como que hay tolerancia al soborno. En CMB Certification estamos a su entera disposición. Pónganse en contacto con nosotros. Hacemos todo lo posible porque los sistemas de gestión tengan el mejor funcionamiento. Nuestro trabajo es ser el organismo certificador. No somos asesores, pero podemos, por supuesto, darles estos tips y podemos hacer capacitaciones muy en detalle, producto de investigación y producto incluso de participación en la confección de las normas. Nosotros participamos activamente en la actualización y revisión de las normas ISO de gobernanza. Entonces, somos un aliado sin dejar de ser su organismo certificador. Muchas gracias por su atención y espero que estos tips les resulten de toda utilidad. Beyond Standards, where truth and excellence unite.